Hola, muy buenos días a todos y a todas. Como presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado Aportes de la Ingeniería al manejo de los virus respiratorios. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten algunas personas y partimos con la conferencia. Vamos a esperar no más de 2 minutos. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. El Instituto de Ingenieros de Chile es una corporación sin fines de lucro que desde hace 136 años se ocupa de hacer aporte a la excelencia de la ingeniería, a su enseñanza y al desarrollo del país. En este contexto que periódicamente realizamos foros, seminarios o charlas que se ocupan de temas que por su relevancia para el país requieren ser expuestos ante la comunidad. El día de hoy quiero darles la bienvenida a nuestra conferencia del mes de mayo, que está dedicada a un tema muy relevante no solo para el futuro de nuestro país, sino que para el de toda la humanidad, que se llama Aportes de la Ingeniería al manejo de los virus respiratorios. En esta oportunidad eh, contamos con Leonardo Basso, quien es profesor titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ingeniero civil y máster en Ingeniería de Transporte de la Universidad de Chile y PhD en Economía de la Universidad de British Columbia. En esta conferencia, Leonardo se referirá al trabajo que realiza el Instituto de Sistemas Complejos desde el año 2022 para apoyar al Ministerio de Salud, MinSal, en las campañas de invierno cuando los virus respiratorios estresan la red asistencial. En esta conferencia nos hablará de cómo este trabajo se enlaza con lo que ya realizó durante, durante el COVID de los modelos usados para predecir casos de atención de urgencia por causas respiratorias y del papel que jugó la ingeniería en la implementación de la estrategia chilena de prevención del virus respiratorio sincicial iniciada en el año 2024. Al final de la presentación, ustedes podrán hacer, utilizando la sección preguntas y respuestas, podrán hacer preguntas y plantear sus consultas a nuestro expositor. Les solicitamos además que respondan una breve encuesta que normalmente realizamos y queremos expresar finalmente nuestro agradecimiento a Reuna que hace posible este foro. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente todos y todas. Dejo con ustedes a Leonardo Basso que nos va a hacer la presentación del día de hoy. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en esta conferencia, en este seminario desde diferentes partes del país. Como bien explicó el presidente, de lo que yo les voy a hablar es de
aporte que hacemos los ingenieros, quizás en un área menos tradicional. Eh, y esa área menos tradicional tiene que ver con el manejo de los virus respiratorios. Eh, Como decía el presidente, yo soy profesor titular en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y dirijo el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería ISI. Eh, Como fue prometido, lo que voy a hacer, esta es una presentación bastante lineal. Eh, Tengo que hablar de la contribución que hicimos al manejo de los virus respiratorios, y la verdad es que comenzamos trabajando, el instituto comenzó trabajando con virus respiratorios cuando comenzó la crisis del COVID. Por lo tanto, voy a partir contándoles qué es lo que hicimos durante la crisis del COVID de manera relativamente resumida, y de qué manera eso se enlazó con nuestro trabajo que comenzó el año 2023, eh, colaborando con el Ministerio de Salud durante las campañas de invierno, eh, y de qué manera eso mismo nos llevó a colaborar de manera muy estrecha y muy relevante en la exitosa estrategia chilena de prevención del virus respiratorio sincicial, que tanto daño había causado hasta el año pasado. Eh, Tengo una sola diapositiva de propaganda, por lo menos la única explícita, las otras van a ser implícitas. Respecto a lo que es ISI, el ISI, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, es un centro de excelencia parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia, en el que confluyen investigadores de diferentes universidades. Está albergado en la Universidad de Chile, tiene como institución asociada la Universidad Católica y otras instituciones que colaboran. Y convergen, además de diferentes universidades, diferentes disciplinas de la ingeniería, la economía y desde 2020 la salud. Tenemos que desarrollar investigación científica y tecnológica, por cierto, contribuir a la formación de nuevos investigadores, pero un elemento central de un centro como ISI es que nos tenemos que vincular con el entorno externo para transformar investigación en desarrollo y ese desarrollo en soluciones a problemas reales. Y así es como llegamos a COVID, porque como bien explica esta diapositiva, eh, tratar de colaborar con la crisis del COVID era algo misional. Eh, y tal vez algunos de ustedes me han escuchado o han escuchado antes respecto de lo que hicimos durante COVID, pero quisiera resumirlo de manera breve, cuál fue este papel tan especial que tuvo la ingeniería en pandemia. Eh, Nuestra idea cuando ingresamos o comenzamos a trabajar en el tema de la pandemia era poder aportar con iniciativas que ayudaran a los diferentes elementos que eran necesarios para contener la crisis: el control de contagio, eh, el cuidado de la infraestructura y del personal crítico, el análisis de factores socioeconómicos. Yo les voy a hablar aquí muy brevemente de una de las iniciativas que, primero, enlazan con lo que hicimos después y, segundo, son aquellas que terminaron siendo premiadas internacionalmente en 2022. Eh, lo primero que hicimos es que cuando comienza la pandemia en 2020, eh, parte por el norte, primero China, después Europa. Y por lo tanto teníamos un par de meses de advertencia de cómo se venía la mano, de qué es lo que nos tocaba. Y sabíamos que tanto en China como en Italia, Europa en general, Italia en particular, que es la imagen que tengo ahí a la derecha, eh, lo que se estaba haciendo en esos momentos, porque no teníamos más alternativa, era cuarentenas. Tratar de que la población no circulara para evitar de alguna manera la transmisión del virus. Lo primero que nosotros quisimos hacer fue tratar de ayudar a generar información respecto de cómo funcionaban nuestras cuarentenas en Chile. Y para eso eh, firmamos un convenio, perdón, de colaboración con la compañía Entel. Y esta colaboración, en este trabajo muy, muy extenso que hicimos, lo que intentamos hacer fue, o lo que quisimos hacer fue
transformar la información de conexión de los celulares a las diferentes antenas que están en todo el país para poder permitir identificar movilidad. La idea es muy sencilla. Cuando un teléfono celular se desplaza, se va conectando a diferentes antenas celulares. A medida que se mueve, se va conectando a otras antenas celulares. Y eso de alguna manera eh, permite un procesamiento que permite identificar movimiento. Entonces, después de mucho trabajo con el equipo Camal de Entel Ocean, hoy llamado Entel Negocios Digitales, eh, generamos información de movilidad que pusimos a disposición de toda la población y las autoridades, que nos permitió entender qué es lo que estaba pasando con nuestras cuarentenas. Entonces, pusimos toda esta información en un visor que nos permitía, por ejemplo, identificar cuánto era la reducción de movilidad en función de cuál era el estado de cierre de cada una de las comunas. Eh, Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que las primeras cuarentenas, las primeras semanas de cuarentena en Quinta Normal lograron una reducción de movilidad de 35%, y digo, solo 35%, pero a medida que nos corrían la semana, eh, la movilidad se reducía, llegando a solo 15%. Finalmente se liberan esas primeras cuarentenas, pero lo que vemos es que las segundas cuarentenas no consiguen reducciones de movilidad más allá del 20%. Eh, Pudimos entonces generar información respecto a cuáles eran los efectos reales de las cuarentenas eh, y compartir esa información con el público. Esta fue información que fue muy relevante para el público general y para las autoridades, porque lo que nos mostraban es que las cuarentenas iban a tener un efecto limitado en poder eh, controlar la transmisión de este virus. Y entonces, de manera esperable y como sucedía en otras partes del mundo, eh, tuvimos casos muy severos o momentos muy severos de transmisión que nos llevaron a momentos muy severos de mucho estrés en la red asistencial. Eh, Fue más o menos entre mayo y julio del 2020 en que tuvimos la primera gran ola y hablábamos del dilema de la última cama. Lo que sucedió en ese momento es que el Ministerio de Ciencia nos pregunta a nosotros en el instituto si podemos ayudarlos con una pregunta muy específica. ¿Cuántas camas vamos a necesitar habilitar en 1 y 2 semanas? Lo que sucedía aquí es que los modelos epidemiológicos generaban predicciones que eran de largo aliento, pero el problema era mucho más acucioso. El problema era cuántas camas tengo que habilitar ahora. Hubo una segunda ola donde tuvimos que hacer lo mismo. Entonces, nos preguntaron si podíamos hacer esto, nosotros dijimos que sí, aunque no sabíamos demasiado cómo, y nos lanzamos a tratar de generar un modelo que hiciera una predicción de corto plazo, a 1 y 2 semanas, de cuántas camas se iban a necesitar. Eh, en este equipo, en el que trabajaron entre otras personas el profesor Marcel Goich, lo que hicimos fue partir de la base de datos de casos sintomáticos y tratar de estudiar y calibrar un modelo en el que, dependiendo de las características de la población, hombres, mujeres, edades, etcétera, estimábamos cuántos de esos casos sintomáticos iban a pasar a UCI y cuánto tiempo, de nuevo, estocásticamente, iban a estar en UCI antes de salir de UCI por que estaban curados o por fallecimiento. Eh, Y a medida que íbamos teniendo información de nuevos casos sintomáticos, podíamos ir generando estas entradas a UCI, esta estadía a UCI, todo de manera estocástica y muy heterogénea, y podíamos generar un modelo de inventario. Ahora, lo que fue pasando es que el modelo de inventario no era suficiente porque muchas veces los datos de casos sintomáticos llegaban tarde o simplemente no llegaban. El virus iba evolucionando y por lo tanto estas entradas a UCI y estas duraciones también variaban, y los equipos clínicos
aprendían a trabajar o a tratar de manera diferente a los pacientes. Lo que hicimos entonces fue mantener el modelo de inventario que habíamos construido, pero además aplicar modelos de redes neuronales, modelos de aprendizaje de máquina, modelos autorregresivos, todo junto a los mismos datos, para luego generar una mejor predicción a partir de todos estos modelos que corrían en simultáneo. Y esto nos permitió generar 58 reportes cada 2, 3 o 4 días en las 2 horas más críticas que le entregábamos literalmente a las 3 de la mañana vía WhatsApp al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia, a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para que estuviese en la mesa de crisis a las 7 de la mañana en La Moneda. ¿Cómo lucía un informe? Uno de estos informes lucía de la siguiente manera. Por ejemplo, en Coquimbo decíamos, la situación es crítica, las camas UCI están ocupadas al 95%, pero afortunadamente el modelo acá arriba, en morado, predice la liberación de una cama en una semana y la liberación de 2 camas en 2 semanas. En este gráfico, lo que ustedes ven en negrita, en negrito son los puntos reales y el morado es la predicción en cada instante de tiempo. Por lo tanto, Coquimbo lucía bien. Sin embargo, en Maule la situación era muy compleja porque el 20 de abril la ocupación era 97%. Ya sabían, si ustedes miran la diferencia desde aquí abajo, del orden de 100 camas, ya estábamos llegando a las 150 camas, había aumentado el 50% de la capacidad de las camas críticas, pero se iban a necesitar 8 más a una semana y 3 más a una semana. Esto permitía que las autoridades se adelantaran a la situación, eventualmente teniendo que trasladar pacientes. Quiero contarles que estos modelos de predicción mostraban cosas muy terribles. Eh, por ejemplo, esto es región metropolitana el 20 de junio, que nos decía que a una semana se iban a necesitar 269 camas adicionales, cuando ya se había casi triplicado la cantidad de camas críticas en Santiago. Terminamos, una vez pasada todas las crisis, pudimos evaluar cómo le fue a estos modelos de predicción de demanda de corto plazo por cama UCI y encontramos que este modelo promedio tuvo una tasa de falla de 4% a una semana y 9% a 2 semanas, eh, lo que fue una buena cosa. Lo siguiente que hicimos fue, una vez que pasó esta primera ola y queríamos pasar a la, al ataque, digamos, queríamos tratar de adelantarnos el virus, eh, comenzamos a ayudar con testear más y mejor. Y parte de ese testear más y mejor consistía en poder orientar la búsqueda activa de casos asintomáticos en el espacio público, algo que nosotros llamamos de manera bien poco creativa el índice BAC, el índice de búsqueda activa de casos. Y nuestra idea fue la siguiente. Nosotros teníamos la información epidemiológica del proyecto anterior de cuánta gente estaba contagiada en cada una de las zonas censales, porque usábamos esa información para predecir el uso de camas. Sabíamos también de la información de movilidad cuánta gente se movía desde cualquier zona de una ciudad hacia otra zona. Lo que hicimos entonces fue hacer una estimación de cuánta de la gente que se mueve de una zona a otra podría estar contagiada asintomáticamente basada en la información de los contagios conocidos. Y de esa manera podíamos hacer una estimación de cuántos casos asintomáticos estaban circulando adentro de una zona dada de una ciudad. Y eso nos permitía decir, mire, si usted quiere ir a buscar casos asintomáticos en alguna ciudad, hay ciertas zonas en las que la probabilidad de detectarlos es más alta.
y a eso le llamamos el índice BAC. Y aquí les muestro, por ejemplo, cómo se lo entregábamos al Ministerio de Salud para que ellos pudiesen ir a buscar casos activos en aquellos lugares donde era más probable encontrarlos. Eh, esta forma de testeo para ir a buscar a estos pacientes enfermos asintomáticos con COVID. Ustedes recuerdan que una de las cosas terribles del COVID es que la gente se enfermaba y podía estar asintomática 5 o 7 días, contagiando a otros antes de mostrar síntomas. Eh, Lanzamos un piloto primero en Santiago Centro, luego fuimos a Ñuble a lanzarlo y se convirtió en una estrategia nacional de búsqueda de casos en el resto del país. Acá lo estamos lanzando con la doctora Daza en Talcahuano, esto es Valparaíso y aquí estamos en Aysén. Eh, entonces, en todos esos lugares se instalaban estos, ustedes ven acá atrás, estos carritos del ministerio para hacer PCRs gratuitas buscando casos asintomáticos de COVID. Pero lo que ocurrió después es que se nos ocurrió una idea más, y esa idea más era, tenemos a un montón de gente que se acerca voluntariamente a hacerse estos test de PCR. Eh, ¿Qué pasa si nosotros usamos unos test que no son PCR y que habían sido pensados al principio para tratar de saber si una persona había estado contagiada o no, que era el famoso test de anticuerpos, que se pensó usar al principio de la pandemia, pero después fue desechado porque eh, su sensibilidad no era suficientemente grande. Pero a nosotros se nos ocurrió que si bien su valor individual podía no ser suficiente, su valor poblacional podía ser. Y lo que comenzamos a hacer es que a todas las personas que se acercaban a hacer PCRs gratuitamente en el espacio público, los invitábamos a hacer un test de anticuerpos. Si la persona no estaba vacunada, permitía saber cuánta gente se había enfermado de COVID o no, de nuevo en su valor poblacional. Pero si la gente ya estaba vacunada, podíamos ver de manera muy temprana si es que esa persona había desarrollado anticuerpos eh, dada la vacuna. Y entonces nos lanzamos y nos desplegamos por todo Chile eh, en lugares estratégicamente calculados a partir de la información de movilidad para tratar de estudiar cuál era la respuesta de anticuerpos de las personas a lo largo del país. Desde enero de 2021 la vacunación anduvo muy rápido y por lo tanto pudimos muy rápidamente estudiar la respuesta de protección vía el anticuerpo IgG de la población a las vacunas. Esto era muy importante porque Chile era el primer país en vacunar masivamente con Sinovac y por lo tanto la información poblacional iba a demorar muchísimo en aparecer. Eh, Había que esperar a ver si la gente se enfermaba o no. En cambio, con este estudio muy masivo, podíamos ver si es que la gente había desarrollado los anticuerpos e inferir de ello protección. Eh, los resultados fueron súper importantes. Esta fue la primera información eh, a nivel poblacional de la protección que entregaba la vacuna Sinovac. Eh, y los resultados fueron que la vacuna protege, la vacuna protegía, la vacuna Sinovac protegía. Sin embargo, su protección parecía decaer a lo largo de los meses y por lo tanto se iba a necesitar una tercera dosis con tecnologías más avanzadas como vector viral o mRNA mensajero, perdón, RNA mensajero, que no estaban disponibles para Chile al principio, pero que ahora sí lo estaban. Y aquí quiero hacer un punto que nos llena de orgullo. Eh, Esta fue la primera vez que en el Lancet Infectious Diseases y en el Lancet Microbe, equipos solo de chilenos publicaban, y sin duda era la primera vez que habíamos ingenieros en estas publicaciones. Eh, una vez que COVID estaba terminado y comenzábamos de vuelta a la normalidad, eh,
desde el Ministerio de Salud, desde el nuevo Ministerio de Salud, ahora dirigido por la doctora Begoña Yarza, eh, del- que fue la primera ministra del presidente Boric, eh, nos dijeron, bueno, si pudieron predecir eh, la demanda por camas durante COVID, ¿por qué no nos ayudan durante la campaña de invierno? Lo que ocurría es que cada año antes de la campaña de invierno, el DEIS del Ministerio de Salud, que maneja muchos datos, entregaba figuras más o menos como esta. Y estas figuras lo que muestran son el número de consultas de urgencia por razones respiratorias en lo que va del año hasta la semana 12. Dice, vamos aquí como la curva roja. Y lo que les queremos mostrar es cómo ha sido en el pasado. Ha sido en un escenario bajo es el celestito, en un escenario promedio es este celeste más oscuro, este azul de acá es un escenario pesimista, y entonces así viene más o menos la cosa. Pero esto no es de verdad una predicción. Lo que muestra son promedios y percentiles. Entonces nos pidieron si podíamos hacer algo más. Y claro, uno diría, pucha, si hicieron COVID, ¿por qué no? Pero hay más dificultades. COVID estaba muy testeado y nosotros conocíamos los casos detectados y podíamos predecir, pero la predicción además era de corto plazo, era una predicción a una semana, de 2 semanas. Y acá la verdad es que lo que se necesitaba saber es, más o menos, cuándo vienen los pics, de qué tamaño van a ser. Lo que comenzamos a trabajar y detectar fue lo siguiente. Lo que ustedes están viendo es una serie de tiempo histórica del número de atenciones de urgencia respiratoria, en este caso del Servicio de Salud de Arica. Teníamos los datos desde 2010, ¿cierto? Entonces aquí tienen 2018, 2019, está súper claro cuándo ocurren las campañas de invierno, ¿verdad? Entre abril y septiembre, digamos. Luego vienen los años de pandemia, 2020, 2021, un 2022 muy extraño. Eh, y lo que grafico encima ahora es la serie promedio, en gris. Lo que ustedes pueden ver es que si bien el promedio es un predictor razonable, obviamente, muchas veces puede andar mal. Por ejemplo, el promedio no era un buen predictor el 2018 ni era un buen predictor el 2019. Eh, y cuando uno observaba ya las primeras semanas del 2023, que son las que están marcadas en ese rectángulo rojo, ya había señales de que la situación inicial difería del promedio. Y nosotros dijimos, esta información de que ya estamos en una situación diferente del promedio, es información que se puede usar y que una predicción basada en el promedio siempre no utiliza. Entonces, lo que dijimos es que una alternativa de predicción va a ser usar la información de las primeras semanas del año. Y la idea, explicada en sencillo, es que a partir de esa información de las primeras semanas vamos a identificar qué otros años se comportan, comillas, parecido al año actual en estas primeras semanas. Y lo que se hace es que esos años se seleccionan para darles más peso en un cálculo de un promedio que ahora va a estar ponderado por similitud de las primeras semanas. Y por supuesto no queríamos usar ni 2020 ni 2021 y terminamos no usando 2022 tampoco porque hubo mascarillas hasta muy tarde. Eh, entonces el método lo que busca hacer es que busca estos pesos para cada uno de los años por similitud, le da más peso a los años que más se parecen en las primeras semanas. Y además, a medida que vamos agregando semanas a la observación, las semanas más recientes tienen más peso. Eh, Impusimos que los parámetros no podían ser negativos, es decir, hay que parecerse un año y no parecerse. Y utilizamos el método Lazo para dar mayor relevancia a los años de mayor similitud y evitar un sobreajuste. Eh, y entonces lo que ustedes ven en rojo es cuáles hubieran sido las predicciones si las hubiésemos utilizado primero en 2018 y en 2019. Lo que pueden ver es que la predicción
basado en este promedio ponderado por similitud las primeras semanas, en 2018 identifica bien la magnitud del pic, aunque lo entrega adelantado. El 2019 identifica muy bien la magnitud del primer pic en cantidad y en fecha, pero no el segundo pic. Después las proyecciones 2020, 2021 y 2022 están acá, pero no fueron relevantes. Y lo que decíamos entonces a la semana 16 para el Servicio Sudarica es, la cosa viene así, y esto es más o menos lo que podemos esperar, por supuesto, muy lejos del promedio. Eh, Les muestro otro ejemplo, Coquimbo. Eh, lo que ustedes pueden ver en Coquimbo es que el 2018 el promedio era un gran predictor. El 2019 era un predictor un poco peor. Y el 2023 habíamos comenzado ya más lejos del promedio y por lo tanto la aplicación de esta forma de predecir entregaba esa predicción en ese momento. Si hubiéramos aplicado esta predicción en 2018 nos hubiera parecido exagerado, pero en 2019 hubiéramos andado muy bien eh, y de esta manera. Entonces en 2023 comenzamos a hacer estas predicciones eh, y comenzamos a hacerla además desagregada por si la consulta era en atención primaria de salud, en APS, o si era en hospital, y desagregada por edades, entre 0 a 14 años y 15 o más. Y por lo tanto comenzamos a entregar predicciones de consultas de urgencia por virus respiratorio. De acuerdo a esto, ustedes pueden ver acá en cada caso cómo hubiesen dado la predicción 2018-2019 por edad y por tipo de infraestructura, por APS o por hospital, que las predicciones andaban bastante bien, hubiesen andado bastante en 2018-2019, lo que nos da confianza para decir, este es un futuro posible, lo que está en la cajita rosada de predicción. Eh, la novedad al pasar de 2023 a 2024 fue que, por cierto, todos los virus no se comportan todos igual, ¿cierto? Y hay diferentes virus o hay diferentes condiciones que generan estas atenciones por consulta de urgencia. Y por lo tanto, lo que comenzamos a hacer de 2024 fue tratar de generar estas predicciones, pero ahora separados por causa. Entonces, lo que ven acá es la predicción con datos hasta la semana epidemiológica número 20, esto es del 28 de mayo de 2024, hace casi exactamente un año, donde decíamos las consultas de urgencia separadas por atención primaria o por hospital y separadas por edades, por causa e influenza, se van a comportar más o menos de esta manera. Y teníamos predicciones muy terribles respecto de cómo se iba a comportar la influenza en el 2024. Y eso fue así. El año 2024 fue un año muy complejo en términos de influenza. De hecho, el peor año de todos desde que se tiene registro del 2010 hacia acá. ¿Y en qué estamos en 2025? El 2025 generamos ahora para la autoridad un visor, un dashboard, que, por ejemplo, permite mostrar cuál es nuestra predicción para la causa bronquitis, bronquiolitis en el grupo etario de 15 más, pero ahora mostramos dos escenarios, un escenario promedio y un escenario severo. Lo que ven en este gráfico, acá abajo en celeste, es el mínimo histórico de consultas de urgencia. Lo que ven en naranjo es el máximo histórico de consultas de urgencia. Y lo que está en negrito es los casos que van a la fecha del año 2025 a la semana 20. Por último, la franja celeste indican los cuartiles, lo que está capturado entre el cuartil 25 y el cuartil 75, es decir, es el espacio más probable. Por lo tanto, lo que mostraban los datos hasta la semana 20 es, estamos juntando una masa súper importante de bronquitis, bronquiolitis, adelantada a lo que se observa usualmente, aunque parecido al máximo histórico que es, por cierto, el 2024. Y dos escenarios posibles, un escenario promedio y un escenario severo, son el escenario azul y el escenario rojo. ¿En qué difieren esos escenarios? Difieren en que ponemos ahora una restricción respecto de cuál es la cantidad
total de gente que se va a enfermar, recogiendo de esa manera un concepto menos de ajuste de regresión y algo más de un modelo epidemiológico en el que hay una cierta cantidad de personas que se pueden enfermar. Ahora, eso es bastante heterogéneo a lo largo de los años. La cantidad de personas enfermas en total cambia a lo largo de los años, pero en la curva azul estamos imponiendo que el total de enfermos a lo largo de todo el horizonte de predicción está entre el 50 y el 70% de los, en el cuartil perdón, en el decil entre 50 y 70, cambio rojo representa un año que va a ser mucho más severo. Eso es lo que estamos entregando hoy a la autoridad y es un trabajo continuo desde 2023 de mejora de los modelos. Algo que quisiera decir es que este año, cuando el Ministerio de Salud comenzó la campaña de inmunización, el 1 de marzo de 2025 de este año, una de las preguntas de la prensa a la ministra fue ¿cómo viene la influenza este año? Y la respuesta de la ministra, epidemióloga ella y de mucho conocimiento, fue todo libro de epidemiología va a decir en sus primeras páginas que la influenza no se puede predecir, que es exactamente lo que nosotros estamos intentando hacer. Eh, y por lo tanto estamos metidos en profundidades de alta complejidad, pero eh, creemos que estamos teniendo éxito, que estamos entregando información que es muy bien recibida por la red asistencial y por las autoridades, con modelos cada vez más sofisticados y que entendemos que se comportan bien con respecto a lo que se hace en otros países. Les mostré lo que hicimos para campaña de invierno desde 2023 a 2024 y 2025, lo que estábamos trabajando. Quiero llevarlos de vuelta a 2023. Cuando estábamos trabajando, eh, durante el 2023, yo le dije, influenza fue durísimo en 2024. En 2023, el virus respiratorio sincicial golpeó a este país de una manera muy tremenda. Las urgencias pediátricas estaban colapsando, hubo varias muertes, 12 muertes de lactantes por virus respiratorio sincicial. Eh, Se hablaba de una crisis tremenda. Lo que ocurre con el virus sincicial es que a diferencia de la influenza, que tiene una vacuna, y si una persona se enferma tiene además retrovirales, el virus sincicial no tenía una estrategia de prevención, o al menos no una masiva, y cuando un niño se enferma, solo puede contar con su propia fuerza y el cuidado de los equipos clínicos. Eh, Sin existir remedios que lo ayuden a cursar la enfermedad. El 2023, para que se hagan una idea, generó la siguiente carga, el virus respiratorio sincicial en 2023. Lo que está acá en rojo, horizontal, era la capacidad de camas críticas pediátricas. Lo que está en azul fue la ocupación de camas críticas. Y lo que está en puntitos es la conversión de camas básicas a camas críticas. Si ustedes ven esta zona que está acá antes de junio, esto fue un verdadero tsunami en que la red asistencial tuvo que ir convirtiendo camas básicas a camas críticas, cosa que no es automática, eh, a una tasa tremenda porque enfrentaban una demanda que era gigantesca. Eh, Tuvimos entonces este tsunami que termina en este iceberg gigantesco de ocupación de camas UCI por virus respiratorio sincicial, que generó la necesidad de convertir camas. Por cierto, cada vez que una cama básica se convierte en una cama crítica para recibir a un niño con virus sincicial, significa que hay otras eh, patologías o necesidades que dejan de atenderse, porque las camas básicas ya no están disponibles, por ejemplo, para recibir a algún niño que requería una cirugía. La única estrategia que estaba disponible para prevenir el virus
sincicial, era un anticuerpo monoclonal llamado palivizumab. Palivizumab lo que hacía es que es un anticuerpo que servía para proteger contra hospitalización grave a los niños que la recibían. Pero palivizumab es de verdad muy caro, tenía 10 años de desarrollo. Era muy caro y se utilizaba, por lo tanto, solo en los grupos de riesgo, es decir, niños muy prematuros o, o cardiópatas o con problemas pulmonares. El grupo de riesgo es menos de un 2% de los niños nacidos, por ejemplo, durante la campaña de invierno. Y palivizumab requería además la inyección de 5 dosis. Su estrategia era muy limitada. Hubo, sin embargo, un desarrollo muy relevante que venía gestándose desde hace años, que era un nuevo anticuerpo monoclonal que se llamaba nirsevimab. Y nirsevimab generaba una nueva oportunidad. Los estudios clínicos mostraban una alta eficacia para prevenir hospitalización. Eh, Su presentación requería una sola dosis y estaba pensada, por lo tanto, para una utilización mucho más masiva. eh, Nirsevimab o Beyfortus, eh, durante 2023 ya estaba aprobado por la FDA y estaba comenzado a ser utilizado limitadamente en algunas partes de España, Francia y Estados Unidos, Galicia en particular. Eh, Había una oportunidad gigante aquí de hacer algo. Eh, pero Nirsevimab estaba muy lejos de Chile. Eh, Porque estaba recién utilizándose en los países desarrollados y los productores pensaban venir a Latinoamérica, más bien a Brasil, ¿cierto? Un mercado grande. Eh, Sin embargo, desde el instituto y continuando nuestro trabajo conjunto con la Facultad de Medicina, tuvimos una reunión con el proveedor eh, para contarles qué es lo que habíamos aprendido desde la pandemia, de la importancia de la transdisciplina de lo que habíamos en Chile, de la enorme cultura de inmunización que existe en nuestro país, de la muy buena toma de datos que tenemos en Chile y por lo tanto de la posibilidad de tener datos pre y post intervención para medir impacto y poder hacer el tipo de cosas que habíamos hecho durante COVID y durante las campañas de invierno. Eh, el proveedor le pareció interesante la idea de venir a Chile, dado todo lo que le habíamos contado, pero la verdad es que lo que faltaba era estudiar si un país de ingreso medio como Chile, esta era una estrategia efectiva y en particular si era una estrategia costo efectiva. Comenzamos entonces a mediados de 2023 y mientras trabajamos en esta campaña de invierno, en la predicción de esta campaña de invierno que nos estaba dando tan malas noticias con Nicimab, para estudiar la efectividad y la factibilidad de una campaña de inmunización de BRS en Chile utilizando este nuevo anticuerpo monoclonal. Lo que hicimos fue un análisis retrospectivo durante 2023. Construimos escenarios contrafactuales para 2019, 2022, 2023, utilizando la base de datos de egresos que nos entrega toda la información de todas las hospitalizaciones en el país de manera muy detallada. La base de datos del DAIS es realmente una maravilla. Y lo que hicimos esencialmente fue tratar de estudiar qué hubiera pasado si se hubiera usado el Nirsevimab en términos de reducir la utilización de camas básicas y UCI, reducir ingresos por hospitalarios, consultas de urgencia y por lo tanto, y también, por cierto, reducir la necesidad de usar palivizumab, que era muy caro. Y finalmente lo que queríamos hacer era hacer un análisis costo-beneficio comparando los ahorros en los costos directos asociados a la hospitalización y la consulta de urgencia contra el costo del medicamento de nirsevimab, que era caro. Queríamos saber además cuál es la estrategia óptima para Chile, a quién inmunizamos. Eh, lo que hicimos entonces fue utilizar las eficacias conocidas de los estudios clínicos que nos decían que la reducción contra la admisión
contra la probabilidad de ser hospitalizado cuando usaba un irsivimab era del orden del 76%, eh, y generamos un modelo de simulación. Es decir, en los años anteriores identificábamos a la población que en la estrategia que estamos estudiando hubiese sido elegible para utilizar nirsevimab. Y a esa persona le lanzábamos un dado y decíamos, este niñito que tiene 3 meses al inicio de la campaña de invierno, si hubiese usado nirsevimab, con 76% no hubiese sido utilizado, con 24% de probabilidad sigue al hospital. Y generamos universos paralelos en que la población era inmunizada y por lo tanto no utilizaba el hospital, no se hospitalizaba, esa cama quedaba liberada, mientras que los que no estaban en la población elegible para la estrategia analizada seguían su curso. Por lo tanto, si no estaban inmunizadas y habían sido hospitalizadas, seguían hospitalizados y con esto generamos escenarios contrafactuales que iteramos miles de veces para generar intervalos de confianza y generar escenarios como esto. Esto es nuestra predicción de cómo se hubiese aplanado la curva de la campaña de invierno del 2023 si es que se hubiese utilizado nirsevimab. Entonces, lo que decimos es que en vez de la curva azul de utilización de camas, si se hubiese inmunizado a todo niño recién nacido, hubiéramos tenido la curva celeste de acá arriba que muestra. Pero si se hubiese inmunizado, además de todos los niños nacidos en temporada, a todo niño de 6 meses o menos al inicio de la temporada sincicial, la curva hubiese sido esta que está acá. Es decir, solo hubiese habido un aumento, un traspaso de la capacidad breve, pequeño, en un espacio pequeño de tiempo. Estimamos entonces cuántas días camas se hubieran ahorrado por tipo de cama, por urgencia, y muy relevantemente, tomando en cuenta los costos de las hospitalizaciones, demostramos que una estrategia de inmunizar a todo niño menor de 6 meses era costo efectiva, es decir, los ahorros en hospitalizaciones más que cubrían los costos de adquisición del medicamento. Esto lo terminamos publicando en el Journal of Infection and Public Health posteriormente. La decisión entonces fue proceder. El 2 de febrero de 2024, el MinSal, en una decisión pionera, tomó la decisión de adquirir nirsevimab a un costo de 65 millones de dólares y comenzar una inmunización universal contra el virus sincicial. ¿A quién se iba a inmunizar? A todo lactante menor de 6 meses y a todo nacido durante la temporada de circulación del BRS, abril a septiembre. La población objetivo se calculaba 170.000 niños, se imaginan un trabajo gigantesco, y la primera dosis de nirsevimab del hemisferio sur se inyectó el 26 de marzo de 2024 para proteger a Elizabeth contra el virus respiratorio. Nosotros comenzamos en ese momento a monitorear el impacto de la estrategia. Las coberturas en Chile fueron óptimas, 98% en recién nacidos y 90,3% en los niños ya nacidos durante la campaña. No hubo ningún problema grave atribuible a nirsevimab, cero, por lo tanto una estrategia muy segura. ¿Y qué es lo que encontramos? Lo que ven a la derecha son los casos acumulados, hospitalizaciones acumuladas por virus sincicial en la población que no era elegible el 2024 para nirsevimab. ¿Por qué nos interesaba mirar esto? Porque nos decía cómo hubiese sido, dado que esta es la población no elegible, cómo hubiese sido BRS el 2024. Y lo que vemos, al compararla con los otros años, es que hubiese estado entre 2019 y 2022, más o menos. Pero lo que ocurrió en la población elegible es que los casos acumulados fueron realmente pocos y el impacto fue gigante. Si lo quieren ver de esta otra manera, donde se pueden ver mejor los picos de hospitalizaciones, aquí se puede ver que en las camas básicas, el 2024 en la población elegible se parecía mucho al 2022. Y sin embargo, lo que pasó en la población elegible fue que ese pic no existió y por lo tanto no hubo estrés por virus respiratorio sincicial, camas UCI pediátricas en Chile. Perdón, camas básicas.
Y en camas críticas, que el 2023 no estuvo contra las cuerdas, se puede ver perfectamente que no hubo, eh, efectivamente, no hubo una campaña de invierno como en los años anteriores, no existieron estos pics tremendos que sufríamos, eh, sino que las camas críticas estuvieron casi siempre o sea, estuvieron siempre en 2024 con disponibilidad. Eh, y pudimos ver que incluso para aquellos niños que estando inmunizados se enfermaron, sus estadías en hospital, en la hospitalización, fueron más cortas. Es decir, la inmunización, incluso para aquellos niños que se enfermaron a pesar de estar inmunizados, estuvieron menos tiempo en la clínica. Cerca de 2 días y medio menos en promedio en las camas críticas. Muy importante, todos estos ahorros significan, toda esta disminución de hospitalizaciones significa no solo niños enfermos, sino padres y madres que pueden trabajar, que no los tienen que cuidar. En términos de muerte, pasamos de 13 muertes el 2023 a 0 muertes el 2024, eh, que es una gran noticia, que la campaña de invierno 2024 no se registraron fallecimientos en menores de un año. Pudimos, con estos números enormes, teníamos 160.000 inmunizados, la estrategia de inmunización más grande contra el VRS de todo el mundo, estimar que la protección contra... esto se quedó pegada esta presentación. Denme un segundo. Perdón, tuve solo un problema, estoy terminando, presidente. Pudimos estimar la efectividad, la protección contra hospitalización grave de esta estrategia. Y esto el 11 de junio, la estrategia chilena va a salir publicada en el Lancet de nuevo, cosa que nos llena de orgullo, eh, donde demostramos con diferentes modelos COX estratificados cuáles son las eficacias y el impacto de la estrategia. ¿Qué es lo que sigue? Chile está repitiendo su estrategia del 2025. Comenzó la vacunación el 1 de marzo de 2025, tanto contra la influenza como la inmunización contra el virus incisional. Chile fue el primer país del hemisferio sur que inició esta estrategia. Fuimos los primeros con una estrategia nacional universal. Se lograron coberturas óptimas, las mejores del mundo, donde aquí los aplausos van, por supuesto, para padres y madres, pero también para nuestra Subsecretaría de Salud Pública, para el Plan Nacional de Inmunizaciones, para los APS, para nuestros consultorios. Y Chile ha sido la punta de lanza para Sudamericana. En 2025 se estarían sumando Paraguay y Colombia a esta estrategia. Comentarios finales. Desde la ingeniería podemos hacer trabajo profundamente transdisciplinario de mucho impacto. En el sentido de que las iniciativas que yo les mostré entregaron herramientas concretas para decisiones de salud pública, para el monitoreo de esas decisiones y para la evaluación. Lo realizado en estos 5 años, además, es una muestra bien interesante de colaboración entre la academia, el sector público y el sector privado. Esta triple hélice a la que tanto nos referimos, y generamos desarrollos innovadores que tienen reconocimiento internacional, por ejemplo, el Premio Francia del Man en el 2022. Y como comentario final, quiero decir que los ingenieros tenemos muchos espacios, más allá de los tradicionales, para contribuir a nuestro país. A mí me gustan estas tres imágenes porque hablan precisamente de este espacio en el que los ingenieros eh, colaboramos con otros sectores y podemos tener un impacto gigantesco con buena ingeniería.
Acá a la izquierda pueden ver el cierre de la campaña de invierno 2024, que de manera muy especial y única se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en Ingeniería de la Universidad de Chile. Eh, lo que demuestra esto a lo que yo me refiero. 5 minutos tarde, presidente. Con eso termino mi conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por la conferencia. Impresionante lo que han hecho tú y tu equipo. Leonardo se refirió al premio Edelman. Em, no sé si todos están al tanto de qué es lo que ocurrió. En el año 2022. Chile ganó un premio internacional por el desarrollo de las herramientas analíticas contra la pandemia. Ese premio internacional es el premio Edelman. Esta es una instancia que premia a la mejor intervención de ingeniería aplicada en el mundo. Y este fue un trabajo conjunto realizado por el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería que preside Leonardo, en una colaboración estrecha con el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud y Entel. Esto fue la primera parte de la presentación que hizo Leonardo. Ahora, gracias a la experiencia y a los conocimientos que se generaron en esta primera etapa, se formó un grupo humano y se generó también la confianza y una relación muy estrecha entre el Instituto de Sistemas Complejos y el Ministerio de Salud, que dio pie a que existiera esta confianza, que es algo inédito, una confianza entre el gobierno, específicamente el Ministerio de Salud y una facultad de ingeniería. Entonces, repitiendo lo que plantea, eh, lo que nos planteó nuestro invitado, Leonardo, la ingeniería tiene muchas posibilidades de participar en otros ámbitos, en ámbitos que son muy diferentes al de la ingeniería tradicional. Y este es un ejemplo claro de esto. Y esta es una de las razones por las cuales nos interesaba que ustedes conocieran esta experiencia. Vamos a dar paso a algunas preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, háganla en la sección de preguntas y respuestas. Camilo Vaz plantea, dice, en relación a la seropositividad del COVID-19, ¿cómo diferenciaron a las personas con inmunidad natural dentro de los vacunados? A ver, cuando nosotros comenzamos a hacer el estudio de seropositividad de IgG, ese estudio comenzó como un estudio de cero prevalencia. Lo que buscábamos era tratar de saber cuántas personas de las que, eh, de las que circulaban por la ciudad y se acercaban a nuestro, cuántas de esas personas mostraban la presencia del anticuerpo y por lo tanto habían estado enfermas. Lo que detectamos en ese momento fue una seropositividad de 15%, que nos indicaba dos cosas. Nos indicaba que la cantidad de personas que daban positivo era 4 veces mayor a la cantidad de personas que habían mostrado síntomas. Es decir, por cada persona sintomática, hubo 3 personas más que estuvieron enfermas y que no habían demostrado síntomas. Nos demostraba también que faltaba, que la inmunidad de rebaño no estaba remotamente cercana. Cuando comenzamos a recibir a personas vacunadas, la pregunta obvia era, ¿está esta persona con anticuerpos positivos contra el COVID porque está vacunada o porque estuvo enferma? Y lo que hicimos allí fue poder estudiar la seropositividad a causa de la vacuna, porque seguíamos recibiendo a personas que tomaban el test pero que no estaban vacunadas. Y por lo tanto teníamos un mecanismo, teníamos una señal de control respecto de cuántas personas podían estar dando positivo simplemente porque se enfermaron versus cuántas personas daban positivo en el test porque estaban vacunadas. Y lo que comenzamos a ver es que la vacuna generaba una seropositividad estadísticamente diferente de la seropositividad de las personas no vacunadas a lo largo del tiempo. Mostramos, por ejemplo, que la vacuna Sinovac alcanzaba su mayor
seropositividad a la segunda semana de la segunda dosis. Eh, y por lo tanto, para contestar, ¿cómo encontrábamos o diferenciábamos a las personas que no vacunadas, pero que ya habían estado enfermas y por eso tenían seropositividad? Porque las seguíamos recibiendo a lo largo de este casi año entero de estudio. Muchas gracias, Leonardo. Yo te quería hacer una pregunta en función de la experiencia que ya tuvieron con el COVID, la experiencia que tú nos acabas de plantear de este programa de vacunación. ¿Cuál es tu visión de lo que sigue hacia adelante? O sea, ¿cuáles son los planes que tienen en el instituto, en la relación con el MinSal? ¿Qué piensan hacer con todas estas capacidades que han ido construyendo en el tiempo? Es una súper buena pregunta. Nosotros vamos encontrando áreas de desarrollo. eh, algunas las planificamos, pero van apareciendo otras a medida que vamos interactuando y eso también es súper importante. Eh, el desarrollo de nuevas áreas va ocurriendo mientras más interacción hay. No es que salgan necesariamente solo el pensamiento abstracto de uno u otro lado. ¿En qué cosas estamos? Campaña de invierno, por cierto, es algo en lo que vamos a seguir trabajando. Hemos hablado muchísimo de los niños y el sincicial. Eh, Hemos hablado mucho de influenza, pero por ejemplo, el virus sincicial golpea también muy fuertemente a los adultos, particularmente a las personas mayores. Eh, y hay ahí un espacio para estudiar otras intervenciones posibles de prevención de el virus respiratorio sincicial en personas mayores. Hay una serie de otros virus no respiratorios que nos afectan mucho y sobre los cuales se puede intervenir. El rotavirus, por ejemplo, que afecta a los niños muy, muy pequeños. Eh, pero se nos abren también eh, otros espacios de trabajo, particularmente relacionados con el cáncer, de nuevo que tienen que ver con salud pública. Nosotros, como instituto, firmamos hace muy poco un convenio de colaboración que viene a formalizar un trabajo que estamos iniciando con el Instituto del Tórax para evaluar eh, el tamizaje temprano en población de riesgo por cáncer de pulmón. Eh, entonces, tenemos diferentes áreas orientadas a la salud pública en la que podemos trabajar. Y por cierto, no quiero dejar de decir que las áreas que quizás son más eh, clásicas de los ingenieros, cómo ayudar a optimizar el uso de la infraestructura, el agendamiento, las colas por tiempos de espera. Esos trabajos, por cierto, se siguen haciendo. Eh, Así es que el trabajo es amplio, presidente. A veces aparecen más cosas de las que podemos hacer. Mm. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. No tenemos más preguntas, entonces quisiera dar por terminada la conferencia y agradecerte tu disposición a participar en esta conferencia y felicitaciones por todo el trabajo que han logrado realizar tú y tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y gracias por la invitación a presentar. Gracias, que tengan un buen día todos. Hasta luego.